A ver, estamos de regreso. Hoy el equipo Lava Jato ofreció una conferencia de prensa, hizo un balance sobre los casos que está llevando, importante porque sin duda algunos vamos siguiendo audiencias, algunos casos, principalmente los más emblemáticos, pero es importante saber cómo avanza todo esto, ¿no? Que lleva años, recursos y todo lo que ya sabemos. Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, nos acompaña esta noche para hablar sobre ese y otros temas. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Habló Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, y se refirió a dos casos que ya están por terminar, el de Martín Vizcarra y el de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a escuchar lo que ha dicho. El primer caso de referencia es el caso del Partido Nacionalista Peruano, con su líder, el señor Ollanta Humala Tazo, y otras personas acusadas, entre los cuales se incluye también a su cónyuge, la señora Nadine Heredia. La expectativa de tener un pronunciamiento judicial de condena o de absolución, que pensamos que no debería extenderse del mes de mayo. Es el caso del expresidente constitucional, el señor Martín Vizcarra, por el caso Lomas de Hilo y ampliación del hospital de Moquegua. Estamos también en la expectativa de la culminación, y finalmente tenemos la expectativa también que hacia el próximo mes, es decir, hacia el mes de marzo, el Poder Judicial finalmente sentencie. A ver, vamos a comenzar también con lo de Martín Vizcarra, ¿no? Que el fiscal Vela dice además que ya tiene acuerdos de colaboración debidamente aprobados, que tiene un caso que está debidamente acreditado. La fiscalía en este caso parece bastante confiada de que van a terminar ganando. Bueno, el caso de Martín Vizcarra, proceso en el que a él se le imputa actos de corrupción en su condición de gobernador, es decir, presidente regional de Moquegua, es uno de los más sólidos que hay. Y no porque lo diga el fiscal superior, sino porque en Justicia TV se han transmitido todas las audiencias del juicio oral y hemos podido apreciar la participación de testigos, de colaboradores, de peritos, documentación, documentación referida a geolocalización, ubicación en lugar, tiempo, lo que enmarca probatoriamente el hecho que es materia de acusación. Es decir, a él se le imputa haber recibido dinero a efectos de beneficiar en un procedimiento de contratación a una empresa o a un consorcio, a cambio de esa suma de dinero. La entrega, quién lo entregó, cuánto entregó, dónde entregó, eso está acreditado. Es uno de los casos de colusión donde no solo la irregularidad administrativa, es decir, una indebida contratación o aprobación de una buena pro, se demuestra, sino que se demuestra la ruta de la coima. Entonces, en este caso, es altamente probable, no lo podemos asegurar al 100%, pero objetivamente, de manera muy imparcial, lo que podríamos decir es que aquí hay una alta probabilidad de sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra por el delito de colusión. De acuerdo, y no son solo dichos, ¿no? Como dice Martín Vizcarra o su abogado también Alejandro Salas, que dice, son dichos de personas que hoy de pronto están dolidas porque Martín Vizcarra, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, denunció al Club de la Construcción. Una de las empresas que están siendo parte de este juicio integraban el Club de la Construcción. Y él dice, están dolidas por eso. Yo además las denuncié. ¿Cómo me podría haber beneficiado de empresas que yo he denunciado? Esa defensa no parece tener mucho sustento, ¿no? No, porque podría generar duda si es que fuera el dicho de una persona no corroborado. Pero aquí estamos ante varios testigos, ante colaboradores además, cuyas versiones han sido corroboradas documentalmente, telefónicamente, pericialmente. Es decir, tenemos todo un conjunto de material probatorio que va más allá del mero dicho de una persona o de un aspirante a colaborador eficaz. Que ya además fue corroborado en audiencia, ¿no? Ya no son aspirantes. Así es. Ya pasaron a la calidad de colaboradores. Ya tienen su sentencia, es decir, ya se corroboró objetivamente, probatoriamente lo que ellos han dicho. De acuerdo. Y algo que usted mencionaba también, la geolocalización, porque ayer justamente presentábamos esto. Martín Vizcarra durante mucho tiempo dijo, yo no he estado donde se dice que he recibido la coima. Yo no he estado en esos lugares, no consta, no hay pruebas de geolocalización, entonces nunca estuve ahí. Y las otras personas que lo dicen, bueno, son testigos de parte, no tienen nada que ver conmigo.
Y se ha presentado un peritaje donde se demuestra que Martín Vizcarra habría estado cerca del lugar donde presuntamente habría recibido parte de la coima. Hoy se lo consultaron al juez Juárez Atocha, que lleva este caso, y esto fue lo que dijo. Sí es verdad de que el Ministerio Público ha ofrecido como medio probatorio esa geolocalización para efectos de establecer que el día en que señaló un colaborador de que hubo una reunión en su casa, donde supuestamente hubo una entrega de una coima, era verídico. Y esa geolocalización lo que hace es establecer que ese día justamente el señor Martín Vizcarra se dirigía con dirección a la casa del señor Hernández Calderón, lugar que tuvo una reunión y en la cual se dio el último pago producto de una coima. 200.000 soles, ¿no? Que es lo que habría recibido en la casa de José Manuel Hernández. Este es el mejor ejemplo de lo que es una corroboración. Hay un aspirante a colaborador que dice, en tal fecha, en tal lugar, a tal hora me reuní, a efectos de recibir o entregar una suma de dinero, y eso se corrobora con el celular del cual se extrae la geolocalización y ubica en tiempo real quienes estuvieron en ese lugar. Corroboras una versión. De acuerdo. Es claro entonces que Martín Vizcarra estuvo en ese lugar, ya tendrá que confirmar o corroborar si le robaron el celular o con qué otra tesis Cosa saldrá, que no ha aportado. Cosa que... Porque si la defensa brinda una explicación distinta como la que tú puedes decir, me robaron y el celular de pronto se lo llevaron para allá, tendría que haber probado en el juicio una denuncia por robo, sustracción, algo, cosa que no ha ocurrido. De acuerdo. Entonces queda en el aire. Y obviamente la versión de la acusación es la que se está demostrando. De acuerdo. Los contrainterrogatorios también que ha hecho la defensa de Martín Vizcarra, pues no le han favorecido en nada, ¿no? Ha intentado de alguna manera quebrar a los testigos que ha presentado la Fiscalía, pero la verdad es que los argumentos son bastante sólidos, ¿no? El pregunte de una manera, intenta hacerlo caer, de pronto si es que fuera mentira o estuvieran cayendo en alguna imprecisión, pero ellos se mantienen firmes. Entregué el dinero, lo saqué tal día, tal hora, se lo di a tal, lo puse en este sobre, además hay un peritaje para confirmar que el dinero entre en el sobre y todo calza. Efectivamente, cuando en juicio oral, para que el ciudadano lo entienda, en el juicio oral ya no se investiga. Ya juicio oral se da cuando se ha agotado la investigación, el fiscal ya encontró material probatorio y acusa y lleva el tema al juicio, donde va a ser un juez quien va a sentenciar absolviendo o condenando. ¿Y qué se hace en el juicio? Se trae toda la prueba ante ese juez, para que ese juez vea, escucha al testigo, escucha al perito, vea los documentos, los videos, etc. Y la idea de un examen o interrogatorio en el juicio es que quien ofrece ese testigo lo acredita, le pide información que detalle de manera lo más clara posible lo que vio, lo que percibió, lo que sintió. ¿Y la defensa qué hace? Extrae información, pero siempre con objetivo, tratar de desacreditar o desvirtuar la versión de ese testigo contrario, ¿no? Eso se logra cuando tú tienes un testigo al frente que es un mentiroso, que es alguien que está exagerando, alguien que está dando un discurso memorizado, ajeno a la verdad. Pero cuando tú tienes un testigo sólido, fuerte al frente, que narra con detalles y que se ha mantenido durante todo el proceso desde la investigación con el mismo dicho, es muy difícil quebrarlo, muy difícil tumbarlo, y eso es lo que estamos viendo en este caso. De acuerdo. Ahora, el fiscal Vela también se refirió sobre el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Asegura que esto podría tener una sentencia condenatoria en el mes de mayo. Pero aquí estamos hablando sobre presuntos aportes a las campañas del 2006, 2011, un caso un tanto más complejo, ¿no?, que el de Martín Vizcarra. Claro, porque en el caso de Martín Vizcarra estamos hablando de una obra concreta cuando él era gobernador funcionario, regional. ¿no? Claro. En el caso de Ollanta Humala, Nadine Heredia, si bien hay el cuestionamiento a aporte de campaña, tengamos en cuenta que ellos también han sido gobierno, es decir, ellos han sido, Ollanta Humala ha sido funcionario público y puntualmente a él se le involucra en el tema del gasoducto del sur. Entonces, ahí lo que la Fiscalía tendrá que determinar finalmente, probatoriamente, es que estos aportes de campaña o dinero que había recibido habrían estado orientados a posteriormente beneficiar a los empresarios brasileños con esta gran obra que se hizo. El asunto es que también, igual, por Justicia TV hemos visto estas audiencias, ya ha habido, ahí sí hay una debilidad para el Ministerio Público, que seguramente en la sentencia se determinará, el tema pericial.
el perito del Ministerio Público no ha tenido toda la información a la mano para poder determinar efectivamente la secuencia del aspecto contable. Ajá. Y ese es uno de los aspectos donde la defensa se han atacado mucho. Y ojo, la defensa utilizamos esos vacíos o esa deficiencia de la pericia para generar lo que se llama duda razonable. Ese es un aspecto. Lo otro, la versión de Belaúnde Locio, que también ha declarado en el juicio, sí, si bien es grave, es incriminadora, carece de muchos aspectos de corroboración. Esto es muy importante también analizarlo y tenerlo en cuenta de cara a la sentencia que ya se viene. Entonces, en ese caso, a diferencia del caso de Martín Vizcarra, no nos sorprenda que la sentencia no sea condenatoria. Ajá. Hay que estar atentos a eso porque aquí hay que ser objetivos. Cuando hay causa y hay prueba, hay una condena. Pero cuando no la hay, aparece lo que en derecho se llama la duda razonable. ¿Y qué podría ocurrir en ese caso? Una ¿Cuál podría sentencia ser el absolutoria desenlace? por insuficiencia probatoria. ¿No? Pero vamos a esperar con calma Vamos a lo que esperar. diga el Poder Judicial. Igual no sería el único caso, ¿no? Porque además se ha presentado una acusación hoy contra ellos por el caso Club de la Construcción y eso iniciará caso también... complejo, Iniciará muy también complejo, un sí. juicio que tomará seguramente varios años en Ahí resolverse. entiendo que recién se va a plantear la acusación. Recién, Sí. exactamente, sí. Vamos a hacer una pausa. Le pido por favor, doctor Salas, que se quede con nosotros unos minutos más, porque tenemos que hablar también con usted lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República, y es que la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe que plantea denunciar constitucionalmente al expresidente Sagasti e inhabilitarlo por 10 años el ejercicio de la función pública. Con eso volvemos. Bien, estamos de regreso en 2025. Vamos a hablar ahora de Francisco Sagasti. Estuvo hoy en el Congreso de la República acompañado de sus abogados porque la Comisión Permanente, luego de haberlo escuchado, decidió aprobar un informe que lo acusa por infracción constitucional, el delito de abuso de autoridad, y recomienda además su inhabilitación por 10 años para ejercer función pública. Eso por haber pasado el retiro, supuestamente es el Congreso, de manera irregular a un grupo de oficiales de la policía cuando él era presidente. La decisión, doctor Salas, queda ahora en manos del Pleno, ¿no? Todavía, digamos, hay una oportunidad de que el futuro del señor Sagasti cambie. Así es, así es. Estamos ante una decisión de índole político. El Congreso está, por constitución, por reglamento, está facultado a emitir estos juicios de índole político. Y es algo que hay que entender. O sea, el Poder Legislativo constitucionalmente tiene el poder, la facultad, la potestad de sancionar a un funcionario por lo que considera un atentado contra la Constitución o contra sus funciones o roles constitucionales. El aspecto vinculado a delitos, procesamientos, eso es ajeno a esto. Por eso es que hoy hemos visto votaciones para aprobar la recomendación de inhabilitación y aparte la aprobación de levantamiento de la inmunidad para el procesamiento. Son dos cosas que se manejan diferentes. De acuerdo, entonces, digamos, uno es un aspecto más político, Así en todo es. caso lo que prima más aquí, que es un fuero político, Así claro es. está, pero el tema jurídico de si hubo o no algo irregular, si excedió sus funciones el señor Sagasti cuando era presidente para pasar al retiro oficiales, ese tema de fondo, digamos, no ha sido objeto de evaluación como debería. No, el Congreso no determina responsabilidad penal por la comisión del delito. Lo que hace el Congreso es decir, ante este hecho, consideramos que es necesario que se le procese y autorizamos su procesamiento por el Poder Judicial. Por eso le levantan la inmunidad y autorizan que sea procesado ya por el Poder Judicial, donde recién los jueces determinarán, después de un proceso penal, si es culpable o no, si ha cometido o no el delito, que en este caso a Sagasti le imputan abuso de autoridad. Exacto, porque pese a que él ya no es presidente, la inmunidad todavía Así le es, alcanza, ¿no es así cierto? es. Y eso es lo que ha determinado hoy el Congreso, bueno, la Comisión Permanente, que él ya no tenga este beneficio, por llamarlo de alguna manera, y que el Ministerio Público pueda continuar con las diligencias. Y esto, digamos, ¿podría ser rápido el proceso en el Congreso y luego en el Ministerio Público? ¿Cómo lo prevé? Un procesamiento de abuso de autoridad, un caso común, normalmente demora 2 años aproximadamente. 2 años. Sí. Y podría llevarlo a una condena. Sí, claro. ¿De Sí. cuánto podríamos estar hablando? Bueno, es un delito sancionado con una pena alta debido a que importa abuso del ejercicio del cargo público. Ajá. Proceder
de manera ajena a la función o extralimitándose a sus roles funcionales. En este caso estamos entre penas que superan obviamente 8 años. 8 años de cárcel, caramba. Porque, a ver, del otro lado, la inhabilitación, él dice, no me interesa ser presidente, ya no quiero ejercer ningún cargo público, tengo 80 años y estoy agotado. Pero lo otro, que es una condena, una presunta condena, evidentemente, Sí. ¿no? Estamos hablando ya, adelantándonos un poco, sí sería bastante serio, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y lo alcanza también a los titulares del interior, el Así señor es. Elitze, también Y a Rubén Vargas. Al señor Vargas no han resuelto su situación de él porque entiendo que no se ha presentado, han diferido el debate sobre en ese extremo, ¿no? De acuerdo, pero también, digamos, podría ocurrir lo mismo en el caso de ellos. Sin duda, todo lleva a entender que va a ocurrir lo mismo. Pero es peligroso, ¿no? O sea, bueno, a ver, evidentemente es un fuero político, pero, digamos, no prima aquí el tema legal, pese a que hay muchísimos asesores y se entiende que hay gente que aquí domina en la materia legal, sino que prima al final las fuerzas políticas. No sé si puedo escuchar en parte el debate, pero era un debate caótico, entrampado, así incluso en un momento sale la figura de Keiko Fujimori y uno dice, caramba, ¿de qué están hablando? ¿De qué va esto? Sí, lamentablemente en algunos debates a nivel del Congreso, sobre todo en debates tan importantes, algunos representantes pierden el sentido del debate y se va más para el ataque. Por ejemplo, considero totalmente innecesario que se haya sacado o recordado el autógrafo que le pidió Sagasti a Serpa Cartolini, o sea, Claro. son debates que llevan a la nada, a hacer mención a la lideresa de Fuerza Popular, o sea, hay aspectos que se alejan del debate porque buscan un impacto político, buscan que se hable de eso, ¿no? Acá lo cierto es que al final el Congreso ha determinado que la conducta que desplegó en su condición de presidente interino el señor Sagasti vulneró su rol constitucional, fue más allá de lo que la Constitución le permite y afectó el derecho o expectativa de derechos que tenían oficiales de la Policía Nacional al ascenso. ¿Y Ese desde es su el punto de resumen. vista ocurrió eso? Lamentablemente sí, Sí. lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque hay toda una costumbre, una tradición a nivel de determinación de ascensos que implican diversos factores. Entonces, lo que ocurrió en la época del señor Sagasti fue de un plumazo quitar a diversos, a los que les correspondía por razonabilidad y tiempo. De acuerdo, porque hay como ellos- un rango, ¿no? Para, digamos, que tienen que seguir, se quitaron a 18 oficiales para continuar, digamos, en ascenso a los que seguían. así es, lo que era totalmente innecesario. O sea, Un pase de eran- retiro extraordinario, ¿no? Eran oficiales que no tenían pues antecedentes como para que pudieran justificar siquiera este tipo de decisión e incluso la defensa del señor Sagasti incluso en su momento habló de una posible mala interpretación de la norma, pero no, acá no se está ante una mala Y lo que interpretación. decían también ellos, el doctor Ugaz, es potestad, al final, el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tomar esa decisión. Sí, pero dentro de todo un conjunto de factores que le dan algo de motivación a su decisión. O sea, estamos en un Estado democrático de derecho donde las decisiones tienen todas que ser motivadas. No pueden ser actos dictatoriales los que el presidente de una república desarrolla. De acuerdo. ¿Y le parece que fue un poco lo que ocurrió en el caso de Es lo Sagasti? que ha ocurrido. Muy bien, bueno, queda entonces en manos del Pleno y luego seguramente todo apunta a que le corresponderá al Ministerio Público seguir con esta investigación. Así es. Doctor Salas, gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil Gracias por por la haber estado aquí. invitación. Un placer. Hacemos una pausa, hablemos más en 20.